Muy buenos días a todos, a todas. A nombre de nuestro rector de la máxima casa de estudios, el doctor Santos Guzmán López, y de la doctora Verónica Lisset Delgado Cantú, directora de la Facultad de Artes Visuales, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia. Agradecemos de antemano al personal administrativo y académico el apoyo para la realización de nuestro evento. Muchas gracias. Antes de iniciar, les recordamos mantener su cubrebocas en correcta posición, mantener los celulares en vibración y, por respeto a nuestros invitados, esperar las indicaciones de la moderación para las preguntas y respuestas. Les agradecemos a nuestras autoridades presentes, maestros, administrativos, alumnos e invitados especiales por acompañarnos en este importante día. El día de hoy tenemos el honor de presentar la charla Mi experiencia puede servir para que otras no tengan miedo. Señales y estrategias para prevenir la violencia feminicida. En estos tiempos donde todas y todos debemos cuidarnos y empatizar. Le damos la bienvenida a la maestra Jamie Martínez Calavis, moderadora de la charla, y agradecemos a Mariana Orozco y Sofía Ramírez, Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica, por estar en nuestra facultad. Bienvenidas y adelante. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues quisiera primero agradecerles por estar aquí, porque es un día que ya no hay clases y entonces yo sé que están aquí también por un interés sobre esta temática. Les voy a leer su semblanza. Mariana Orozco Ramírez es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus áreas de especialización son género, salud reproductiva, combate a la pobreza, desarrollo y prevención de la violencia. A la fecha, ha participado en más de 15 congresos y coloquios nacionales e internacionales. Publicó un libro y varios artículos arbitrados y de divulgación, y fue docente en la UAM y la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2013 a 2018 trabajó como directora de proyectos en consultoría, especializándose en metodologías mixtas y evaluación de programas sociales, donde coordinó más de 20 estudios para dependencias gubernamentales y organismos internacionales. En 2019 fue directora de evaluación de programas y mejora de procesos en la Secretaría de Gobernación. Desde octubre del 2019 a la fecha, es coordinadora de género en Data Cívica, desde donde dirige el programa hacia un nuevo entendimiento del feminicidio, detectando y previniendo la violencia feminicida en Nuevo León, financiado por USAID en alianza con Alternativas Pacíficas AC. Muchas gracias por estar aquí, Mariana. Y les comparto también un poquito del trabajo que ha hecho Sofía Lozano Snivelli. Ella es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey, UDEM, y maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Ha trabajado en el sector social y público, enfocada en cuestiones de igualdad de género y derechos de las mujeres. En la Comisión Estatal Electoral como analista de género y analista de la consejera electoral Miriam Hinojosa Dieck. Se encargó de la operación de proyectos y acuerdos de la Comisión de Igualdad de Género, de dar seguimiento al Observatorio de la Participación Política de las Mujeres y coeditar el primer protocolo para abordar casos de violencia política en razón de género en Nuevo León. Posteriormente se desempeñó como coordinadora de Impulso Violeta, una estrategia impulsada por la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León en colaboración con Alternativas Pacíficas AC, cuyo objetivo principal es facilitar la coordinación y articulación de actores sociales para impulsar y consolidar las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra todas las mujeres en Nuevo León. Actualmente es codirectora ejecutiva de Alternativas Pacíficas AC, donde lleva la coordinación local del programa hacia un nuevo entendimiento del feminicidio, detectando y previniendo la violencia feminicida en Nuevo León. Bienvenida. Bueno, les voy a hacer el micrófono para que nos comenten acerca de esta investigación que han realizado y les agradecemos muchísimo por estar aquí. Bueno, pues me lo tengo que pegar más. Hola, otra vez gracias por estar aquí. Sabemos que están en periodo ya más administrativo que de clases, entonces les agradecemos mucho la vuelta que se dieron para escucharnos, ¿no? Bueno, empiezo por contarles sobre Data Cívica, que es la organización donde yo trabajo. Es una organización basada en la Ciudad de México. Es una organización feminista en donde utilizamos los datos y la tecnología como una herramienta para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, desde hace
varios años, más o menos como desde el 2018, una de las agendas de Data Cívica es justamente prevenir el feminicidio, ¿no? Y entender el feminicidio como un fenómeno social. Y bueno, en este proyecto, que como ya dijo Jamie, es un proyecto que hacemos en alianza con Alternativas Pacíficas, con el apoyo de USAID, y el objetivo principal es como entender cuáles serían las señales o los signos, los tipos de violencia que preceden a un feminicidio, para intentar prevenirlo, ¿no? O sea, para hacer como estrategias que puedan servir para no llegar a los asesinatos violentos de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, este es un proyecto amplio que implica 3 etapas. Una fue la de diagnóstico, en donde hicimos este trabajo, que fue una investigación que nos tomó pues más de un año, ¿no? Como un año y medio, entre levantar entrevistas, revisar bases de datos, o sea, utilizamos una metodología mixta. Hicimos una revisión bibliográfica bastante extensa y luego tiene otra etapa que es de fortalecimiento de las capacidades de organizaciones de la sociedad civil, en donde tuvimos un programa de capacitación con organizaciones de aquí, de Nuevo León, sobre todo basadas en Monterrey, en la zona metropolitana, que trabajan temas trabajan no temas, sino directamente atendiendo gente que vive violencia de género, ¿no? Entonces fue un año de capacitación, trabajamos con 16 organizaciones, varios temas, ¿no? Por ejemplo, documentar y procesar datos, acompañamiento integral a víctimas de violencia de género, litigio estratégico y monitoreo de sistema de justicia, ¿no? O sea, en total hicimos 92 horas. Y ahora estamos en una etapa en donde vamos a utilizar todo lo que recopilamos en este informe para hacer algunas intervenciones en el espacio público, o sea, es decir, trabajar en territorio con la gente a partir de intervenciones artísticas y talleres con la población, ¿no? de Escobedo, Guadalupe y Monterrey. Entonces, bueno, ese es como el marco en donde se inscribe la información que les vamos a compartir hoy, ¿no? Nuestra idea pues es justamente eso, que mientras más podamos socializar esta información, pues mejor, ¿no? Ustedes pueden descargar este informe en la página de Data Cívica. Hay un link a un micrositio del proyecto en donde está el informe y hay materiales que pues pueden servir para pues entender un poco más sobre la violencia y tomar conciencia para prevenirla, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos. ¿Le puedes poner la siguiente? Bueno, esta presentación, entonces nos vamos a centrar en por qué hicimos este informe, que es lo que ya les acabo de decir, ¿no? ¿Para qué sirve y a quién está dirigido? Pues eso, para intentar prevenir la violencia de género y la violencia feminicida, y está dirigido principalmente a la sociedad civil, o sea, es decir, a lo que no es gobierno, dividido en la sociedad civil organizada y la sociedad civil en general, ¿no? La población en general, pero también digamos, tenemos la idea de que pueda servir también pues para autoridades, ¿no? Y otro tipo de actores sociales. Y bueno, ¿cuáles son nuestros hallazgos, ¿no? Entonces, ¿sí le cambias? El informe está dividido en 3 capítulos. Bueno, antes de continuar les voy a decir que vamos a hacer la presentación un poco a manera de diálogo entre Sofía y yo. Entonces, si hay algo que ella quiera complementar o cuando ella esté exponiendo, así le vamos a hacer, ¿no?
Entonces, el primero, que es el marco conceptual y normativo del concepto feminicidio, bueno, ahí lo que hacemos es pues esta discusión como un estado del arte, ¿no? Sobre cómo ha ido generándose estos conceptos, ¿no? O sea, el concepto feminicidio, pues digamos que tiene tres fases, o bueno, no fases, sino como tres campos. Uno es el académico, otro es el político y otro es el legal, ¿no? Entonces, ahí se hace ese desarrollo de cómo empezó. En el caso de México, pues fue muy importante lo que empezó a suceder en Ciudad Juárez en los 90s, que reconocer que habían asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y después vino la sentencia de Campo Algodonero, que sentó un precedente legal para tipificar este delito y que también tenía que ver con la desaparición, no solo con el feminicidio, sino con la desaparición de mujeres y después con estos asesinatos en particular que sí pueden atribuirse a que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, ¿no? Pero, bueno, en el informe encuentran esa discusión y cómo se fue eso escalando a nivel internacional para tener no solo un marco legal nacional, sino también directrices internacionales que los países suscriben, ¿no? Del lado académico, pues también hay hay un trabajo, pues sí, desde más o menos los 80s en muchos lados del mundo, ¿no? Sobre por qué existen, o sea, cuáles son las diferencias entre las muertas violentas o los homicidios dolosos que se dan entre hombres y mujeres y por qué podemos hablar de feminicidios. Pero aquí, si quieres pasamos a la siguiente, nosotros en Data Cívica se desarrolló una metodología para poder realmente decir cuáles de los asesinatos violentos son feminicidios o no, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo entendemos los problemas sociales. O sea, hay como una parte de estudios de casos, pero desde un punto de vista estadístico, cómo podemos entender el fenómeno del feminicidio, ¿no? Entonces, bueno, recurrieron a la información pública que está disponible, que digamos son dos fuentes. Una son las carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo, que lo que nos estaría reflejando son, pues eso, las investigaciones que se abren por feminicidio, ¿no? Y otra fuente son las actas de defunción que recopila, que la Secretaría de Salud le pasa al INEGI, ¿no? Entonces, en Data Cívica, pues se analizaron las dos fuentes de datos y resulta que hay como diferencias significativas, ¿no? O sea, en primer lugar, si utilizamos la información que tenemos de las carpetas, pues no sabemos si esa carpeta terminó realmente en un delito consignado como feminicidio porque no conocemos las sentencias, ¿no? Y digamos, no es una fuente comparable en el tiempo ni comparable entre estados, ¿no? Si quieres pasamos a bueno, ahí lo que vemos son eso, de hasta arriba, la gráfica más la morada, ¿no? Te estaría hablando de las carpetas por homicidio doloso más feminicidio. La morada son solamente las carpetas por homicidio doloso y la de hasta abajo son las carpetas por feminicidio, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros juntamos las carpetas por homicidio doloso y por feminicidio, pues en realidad estaríamos hablando de muertes violentas de mujeres, ¿no? O sea, lo que voy es que digamos, escuchamos mucho en los medios y en la opinión pública decir que en México hay entre 10 y 11 feminicidios diarios, ¿no? Pero a ciencia cierta no podemos saber eso, ¿sí? O sea, lo que sabemos es que hay entre 10 y 11 muertes violentas, pero que cumplan con las características del tipo penal es otra cosa, ¿no? Si quieren, al final hacemos la ronda de preguntas y si tienen dudas podemos abordarlas, ¿no?
Entonces, si quieres, bueno, aquí esta gráfica lo que nos estaría hablando es de los tipos penales, ¿no? Hay 7, o sea, digamos, feminicidio, bueno, ese es el no tipificado. Esto nos está hablando de los estados, o sea, digamos, hay un código penal federal que dice que hay 7 causales que pueden consignarse como un feminicidio, ¿no? El problema es que ese tipo penal no está homologado entre los estados. En Nuevo León sí, en el caso de Nuevo León sí, pero hay otros estados en los que no. Entonces, si utilizamos las carpetas a nivel nacional, pues no podemos saber, por ejemplo, si o sea, si comparamos Veracruz con Nuevo León, pues no estaríamos comparando lo mismo, porque en Veracruz pues tienen otro tipo o no usan las mismas causales, o lo consignan distinto, ¿no? Ahora, tenemos otros problemas, ¿no? Por ejemplo, pues no todo el mundo mete una denuncia, ¿no? O sea, hay mucha gente que puede ser asesinada y que nadie metió una denuncia, entonces pues eso queda en la cifra negra, ¿no? En cambio, con las actas de defunción sí tenemos todo el universo de personas que murieron. Entonces, por eso, desde Data Cívica se generó esta metodología que utiliza esta información con base en las actas de defunción, ¿no? Para ver esto más detalladamente, también en el sitio de Data Cívica hay un informe que se llama Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres. Entonces, aquí, bueno, lo que vemos son, o sea, qué se considera y cómo hay esta disparidad, ¿no? de los supuestos del tipo penal federal en México por estado, ¿no? O sea, digamos, no es igual. Si quieres, pasamos a la siguiente. Y bueno, este es uno de los temas que se abordan en este informe, porque nosotros pensamos que en la medida en que podamos entender este fenómeno social desde una perspectiva macro o estadística, podemos entender ciertos patrones, y esa es información valiosa para poder generar políticas públicas que puedan prevenir este tipo de violencia, ¿no? Entonces aquí se ven, pues eso, como en un periodo de 2000 a 2020 vemos que aumenta sobre todo los que son homicidios dolosos más feminicidios, ¿no? O sea, digamos, las carpetas o sea, estaríamos comparando, los que son moraditos son los de la información que tomamos de las actas de defunción. Y lo que está abajo, las más rosadas, son las que vienen de las carpetas de investigación. Entonces ahí lo que podemos ver es cómo hay de alguna manera un subregistro en las carpetas de investigación, ¿no? Entonces esto es como para pues empezar a hablar de la complejidad que supone poder decir a ciencia cierta en México cuántas mujeres de las 11 que mueren de manera violenta fueron feminicidios o no, ¿no? Entonces, utilizando esta metodología, nos resulta que más o menos en vez de 11 o 10, son 3 las que podemos decir que fue un feminicidio, ¿no? O sea, no le vamos a restar importancia a la idea de asesinato de muerte violenta, ¿no? Porque un homicidio doloso pues también es una muerte violenta, ¿no? Si quieres seguimos con la otra. Y bueno, esa es como la parte de los datos, y ahora el capítulo 2, que tiene que ver con los municipios de interés, violencia feminicida y sociedad civil. Ya le cedo la palabra a Sofía. Sí. Bueno, hola. Sí se escucha. Pues también igual darles las gracias por estar acá y compartir este tiempo con nosotras. Sí decirles que, como decía Mariana, pues justo sabemos que hablar de los feminicidios se ha convertido en algo mucho más visible
de los últimos años, pero esto no quiere decir que antes no asesinaban o no nos mataban a las mujeres en razones de género, simplemente que no habíamos estudiado las diferencias con una perspectiva de género que nos permitiera entender en qué se diferencian las muertes de las personas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, aquí en Nuevo León, desde el 2013 está tipificado el feminicidio, pero no fue hasta como 2015 que se empezó a registrar, investigar. O sea, si vemos como el histórico de feminicidios en Nuevo León del 13 a este año, se van a dar cuenta que en el 2013 hay como 1, en el 2014 creo que reportaron 0, en el 15 3, y luego ya se viene este super pico a partir del año 2018, 19, 20, y bueno, ahorita creo que ha sido el primer trimestre más fuerte que en el inicio del año que hemos analizado. Y entonces no es que no existieran estas muertes, sino que no se habían visibilizado, ¿no? Y que no habíamos reconocido que pasaba esto y que, como bien dice Mariana, pues esto es resultado también de distintas cosas, ¿no? Entre esas, lo que ya comentaba ella de la sentencia Campo Algodonero. Y en este sentido platicarles pues que también las organizaciones de mujeres, las activistas, feministas, hemos sido quienes hemos impulsado este tema en la agenda pública y en la agenda política y gubernamental, ¿no? Y las organizaciones, y lo que van a poder ver en este segundo capítulo, pues es justo conocer cómo la sociedad civil en México empezó a centrarse en la defensa de los derechos humanos. Digamos que antes tenía una mirada muy filantrópica de asistencia social, y es a partir de la década de los 80s que comienza a transitar a la defensa de los derechos humanos, ¿no? A reconocer que hay vacíos del Estado, que no están protegiendo nuestros derechos, que no se están respetando nuestras libertades, y entonces desde el sector civil empezamos a incidir, ¿no? Y bueno, platicarles que pues esto tampoco es un contexto ajeno a lo que pasaba a nivel internacional y nacional en el caso de Nuevo León, ¿no? O sea, finalmente estas conferencias internacionales que hacía la ONU o que hace la ONU en materia de la atención a las mujeres fue lo que fue impulsando que el tema de la atención a las víctimas y la igualdad de género comenzara a ser importante, digamos, en México, ¿no? Y es justo a partir de la Conferencia de Acción de Beijing de 1995 que vemos en México que empiezan a existir más organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres. Primero, no es que no existiera ninguna antes de esto, pero que empezaron a crecer, ¿no?, en número. Y sobre todo que antes eran más enfocadas en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y a partir de ahí se empieza a visibilizar también la necesidad de atender las violencias que por el hecho de ser mujeres nos afectan, ¿no? Y en ese sentido pues empiezan a abrirse las primeras organizaciones, los primeros refugios, y si quieren le podemos dar a lo siguiente, bueno, una más. Pues a nivel nacional hay diferente composición o diferentes tipos de organizaciones, ¿no? La mayoría tienen esta figura de ser asociaciones civiles, que son las que van a poder ver en color rosa, ¿sí? Y bueno, aquí les pusimos como la comparativa de cómo están en Nuevo León y en estos 3 municipios que nosotras estudiamos, y pues sí, la mayoría están en esa modalidad, digamos, y las demás, las que son como pues es morado, como son asociaciones de beneficencia privada. Sí decirles que aquí en Nuevo León, ¿cómo es la representación de las organizaciones en el territorio? Pues la mayoría están concentradas en la zona metropolitana de Monterrey, o sea, de forma muy desproporcionada, y sobre todo en el municipio de Monterrey. Después ya también hay presencia pues en Guadalupe y en Escobedo, y sobre todo en toda el área metropolitana. Pero sí, esto que nos indica que hay muchos municipios de Nuevo León en donde hay muchas problemáticas que no son tan visibles y que tampoco hay acceso fácil a instituciones gubernamentales ni de sociedad civil en el que las personas puedan acercarse para pues tener información sobre sus derechos o recibir un acompañamiento integral en el caso de las víctimas de violencia. Y bueno, ahora sí platicarles de la organización en la que yo trabajo, que es Alternativas Pacíficas, y que justo Alternativas pues también se encuadra, digamos, en este contexto internacional del que les platicábamos de la Conferencia de Acción de Beijing. En 1996, un grupo de mujeres de aquí en Nuevo León
pues se da cuenta que no existen espacios seguros para quienes están siendo víctimas de violencia en sus mismos hogares, ¿no? Y entonces surge esta necesidad de empezar a aprender lo que pasaba allá afuera, ¿no? De conocer lo que se hacía en otros países, sobre todo países anglosajones, que ya tenían muchos más años brindando servicios de atención y protección, ¿no? Y fue así como se funda Alternativas, abre un primer refugio para mujeres y sus hijas e hijos, y lo que siempre caracterizó o diferenció a este refugio de los que ya existían en el país, sobre todo para víctimas de violencia sexual, fue que tenían una atención multidisciplinaria y un enfoque integral. O sea, que en el mismo espacio se concentran una diversidad de servicios que ayudan a las mujeres no solo a recibir acompañamiento, sino a darles herramientas para poder romper este ciclo de violencia y también a transitar hacia el acceso a la justicia y acompañadas, no solas, ¿no? Entonces, pues en un refugio hay atención psicológica para mujeres, pero también para sus niñas y niños, también es grupal, pero también hay sesiones individuales, también hay asesoría y representación legal para procesos penales y civiles, que ahorita les platicaremos un poco de esos resultados. También hay atención de trabajo social, de psicopedagogía para los niños y niñas, de atención a la salud. O sea, es una serie de servicios que lo que buscan es poner al centro las necesidades de las mujeres y poder ir resolviéndolas y, digamos, resolviéndolas para poder regresar, porque al final un refugio es un espacio en el que estás, en cierta forma, pues resguardada, ¿verdad? Y no estás, ese es un momento de pausa, en cierta forma, en tu vida, ¿no? Entonces, hay que prepararlas para cuando egresen, porque no es justo ni es lo ideal estar en un refugio toda la vida, ¿no? Y bueno, la organización en estos 26 años de trabajo, pues hemos acompañado a más de 140,000 mujeres, bueno, 140,000 personas, de las cuales el 91% son mujeres y el resto son niñas, niños, adolescentes. Y lo que nos dimos cuenta, si quieres, la siguiente, es que hay una necesidad muy grande y que no es tan visible en Nuevo León de recibir servicios de atención y protección. Y que nosotros lo único que tenemos, como decía Mariana, en su mayoría, pues es estas encuestas del INEGI que nos dicen cuántas mujeres sufrimos violencia, pero luego vemos las cifras de denuncia en fiscalía y entonces decimos, oye, pues hay muchas que no están acudiendo a denunciar. Y entonces esto nos habla de que hay mucha necesidad de atender una problemática en el que no todas las instancias tienen una capacidad de atención, ¿no? Y fue entonces que Alternativas, ya después de pues, más de 20 años de trabajo, nos dimos a la tarea de buscar que nuestro modelo de atención se acercara a los municipios. Y con esta idea de poder estar más cerca de las mujeres y que las mujeres pues no solo somos madres, hijas, estudiantes, o sea, tenemos una multiplicidad de roles que es para nosotras también complicado a veces pedir ayuda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que esto sea más fácil? ¿Cómo hacemos que esto esté más cerca? Pues decidimos crear las Puertas Violeta, que son estas unidades de atención multiagencial que están en los municipios, que trabajamos en corresponsabilidad con las autoridades municipales y lo que busca es brindar estos servicios a las mujeres mucho más cerca de donde ellas se mueven por trabajo o donde residen, ¿no? Y lo que nosotras también creemos es que conforme una mujer pueda llegar a tiempo a recibir atención y protección, también estamos previniendo feminicidios y que cada ingreso de una mujer a un refugio es también para nosotras una prevención de un feminicidio. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen que estar en un refugio han sido amenazadas de muerte, han sido ya víctimas de una tentativa de feminicidio, es decir, las intentaron matar y por una u otra razón el agresor no logró este objetivo. A veces quizás será por una buena actuación policial, que llegó una patrulla y la rescató a tiempo, o porque una vecina intervino, pero a veces también es por una cuestión de que el agresor no se dio cuenta que no la mató y lo podrán ver en uno de los testimonios en este diagnóstico, y que entonces a veces es como una mera pues, casualidad el que no hayan sido víctimas de un feminicidio, ¿no? Y bueno, si quieres le podemos dar pues decirles que cuando una mujer se acerca a Alternativas Pacíficas, pero creo que también a cualquier otra colectiva o organización a pedir ayuda, no es la primera vez que ha tocado alguna puerta, a lo mejor en alguna institución de gobierno o a lo mejor con su familia, pero
siempre es un proceso complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos prejuicios, porque hay mucho estigma en torno a las víctimas, porque siempre responsabilizamos a quienes sufren la violencia y nunca responsabilizamos a quienes las ejercen. Entonces, si ella está en una relación por 10 años en la que sufre violencia y no la deja o no corta, pues es su culpa porque a ella le gusta. Entonces, este tipo de cosas todos los días la vemos nosotros en Alternativas Pacíficas. Y aquí les quisimos compartir esta gráfica en la que indica que casi el 30% de las usuarias que atendemos ha vivido violencia entre 1 y 5 años y el 18% ha vivido violencia entre 6 y 10 años. Y si hacemos el promedio de todas nuestras usuarias en histórico, han vivido 11 años de violencia antes de llegar con nosotras. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas mujeres han vivido violencia desde que son muy chicas, desde que son niñas y viven violencia en su entorno familiar y luego a lo mejor deciden salirse de su hogar y tienen una pareja o se casan y tal y vuelven a sufrir esta violencia con su pareja, ¿no? O muchas quizás ya tienen muchos años con una persona y es una persona agresiva que la violenta y por alguna u otra razón no ha podido romper este ciclo de violencia. Y entonces son muchos años antes de acercarse a pedir ayuda. Y por lo general cuando llegan con nosotras es porque ya hubo un episodio de crisis como fuerte o vienen en un momento de urgencia. No es que un día cualquiera una piensa, oye, ayer me insultó y quiero ir a pedir ayuda, sino más bien algo ya pasó tan grave como una violencia física o a lo mejor una violencia sexual, también hubo ya una amenaza a lo mejor de hacer daño a los hijos y a las hijas, y entonces esta alarma es lo que a veces hace que nos movilicemos y que nos acerquemos a pedir ayuda. O sea, pocas veces vamos a ver que una mujer se acerque con nosotras cuando está en una violencia que es a lo mejor solo psicológica, ¿no? O sea, por lo general cuando piden ayuda es cuando ya hay una multiplicidad de violencias sufriéndose y cuando ya ha sido pues mucho tiempo sufriéndola, ¿no? Igual y que le vamos a dar así. La mayoría, o más bien, todas las usuarias que nosotras acompañamos han sido víctimas de violencia psicológica y un 55% ha sufrido violencia física, un 47% ha sufrido violencia económica, un 33% patrimonial, un 20% sexual y un 25% de las usuarias han sufrido todas las violencias en esa, pues sí, en una relación o en múltiples relaciones, ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Pues que finalmente al estudiar las violencias como que a veces queremos separarlos, pero la verdad es que muchas de estas formas de violencia se van entrecruzando y es difícil como a veces también reconocerlas. Por ejemplo, la patrimonial y la económica o la psicológica nos hemos dado cuenta que no las sabemos nombrar, o sea, no nos damos cuenta y que ahí están y son muy claras y luego podemos llevarlas justo a procesos a lo mejor civiles y familiares cuando el agresor las amenaza, por ejemplo, de no te voy a dar dinero para los hijos. Oye, pues hay una responsabilidad y tienes que darla, ¿no? Pero es un control de los recursos que no quieres entregarme y ahí hay una violencia que a lo mejor yo como mujer no había podido nombrar. La violencia psicológica, todos estos acciones que están con el fin de causar terror, indefensión en nosotras, tampoco no es que las nombremos tan fácil. Y es justo eso lo que tenemos que hacer como acompañantes, ayudarlas a identificarlas y a decirles, oye, esto sí encuadra en una forma de violencia y esto sí puede ser reconocido como un delito para encuadrarlo, digamos, en el delito de violencia familiar, que es el delito en el que nosotras más como identificamos en las usuarias que acompañamos. Igual si le puedes... Sí. Aquí les pusimos como las sentencias que los procesos penales que hemos acompañado del 2018 para la fecha, para el 2021 han sido más de 700 y también han sido más de 700 los procesos civiles familiares que también hemos acompañado y aquí les pusimos como las sentencias que hemos obtenido. Sentencias condenatorias que van a decir, oye, más de 700 y solo 15, pues sí. Hay varias cosas que nos permiten entender esto. Primero es que muchas mujeres abandonan sus procesos. ¿Por qué? Porque cuando llegan con nosotras, y también lo podrán ver en el diagnóstico, en los testimonios de las abogadas del equipo y de otras organizaciones, que finalmente cuando una mujer ya llega a lo mejor a una instancia de sociedad civil o una colectiva, ya ha tocado 1001 puertas y está cansada, está desgastada, ha sido un caminar, una revictimización constante en diferentes espacios, y entonces
ya cuando llegan, lo que menos les interesa quizás es un proceso penal, o sea, lo que quieren ellas es poder tener las herramientas, armar un plan de seguridad, tener un nuevo trabajo, reubicarse, o sea, no están pensando en que quiero que esta persona acabe condenada en una cárcel, ¿no? Y entonces también eso hace que a lo mejor al principio sí decidan iniciar un proceso de denuncia, pero por toda la burocracia y todo lo que implica llevar un proceso penal, que no sé si alguna vez inició un proceso, pues es complicado y hay mucha responsabilidad en las víctimas, que tenemos que ser quienes tenemos que empujar nuestros procesos, y entonces eso es cansado, quita tiempo, quita recursos, y pues muchas de las mujeres no podemos dedicarle, digamos, todo este tiempo a darle ese seguimiento, ¿no? Entonces, una forma de explicarlo es que eso, las mujeres abandonan sus procesos. Pero también hay otra, que es que la violencia familiar puede, en lugar de que la carpeta sea judicializada hasta llegar a una sentencia, puede llevarse a cabo una suspensión condicional del proceso. Entonces, digamos que la persona imputada o el agresor se le dan una serie como de medidas que tiene que cumplir, a lo mejor ir a terapia, hacerse responsable de ciertas cosas, y está bajo esta observancia de las autoridades, ¿no? Y entonces, en lugar de tener que llegar a una etapa de juicio y una etapa ya que daría una sentencia, pues se va por esta vía. La mayoría de los casos de violencia familiar están en esa, pues digamos, concluyen de esa forma. Y los delitos que sí hemos logrado que lleguen más a sentencia, pues son sobre todo los delitos sexuales, o sea, la violación, corrupción de menores, también los feminicidios y las tentativas de feminicidio, que también es un delito que ha empezado a registrar la Fiscalía desde el 2019, y que si lo estudian también yo creo que se van a casi infartar como yo, o sea, que hay muchísimas tentativas de feminicidio, y esto quiere decir que hay muchos intentos de asesinatos de mujeres que por una u otra razón no se lograron, pero que han estado en ese nivel de violencia. Y como ya decía Mariana también, o sea, esta parte de la cifra negra, o sea, son las que sabemos. ¿Cuántas más hay que no están llegando a tiempo a un espacio de atención y protección? ¿Cuántas hay más que no están quedando visibilizadas en esas cifras oficiales y que podrían ser una señal de alerta, digamos, de la violencia que hay en el Estado, ¿no? Y bueno, en estos, pues sí, en estos 15, estas 15 sentencias, la mayoría son de violación, de tentativa de feminicidio, y un caso de feminicidio que tuvimos la oportunidad de acompañar. Y obviamente hay muchos procesos que siguen abiertos, que seguimos empujando, hay uno de desaparición que también estamos acompañando, y que todavía pues nos queda mucho recorrido, digamos, o mucho tiempo para poder empezar a ver resultados. Pero también algo que hemos visto y que lo platicamos también, o más bien está plasmado en el diagnóstico, es la importancia también del derecho civil familiar. O sea, hay muchas víctimas que a lo mejor no quieren poner una denuncia. ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo, porque saben que el agresor va a reaccionar mal, las va a volver a amedrentar, las va a volver a amenazar, pero a lo mejor un divorcio y luego una pensión de alimentos va a ser para ella mucho más útil, a lo mejor, ¿no? O sea, porque bueno, ya tengo cubiertas las necesidades de mi hija para que pueda ir a la escuela y para que pueda tener acceso a todas las cosas básicas, y a lo mejor el derecho civil familiar es también una herramienta que nos puede servir cuando somos víctimas de esta forma de violencia familiar, ¿no? Y que es algo que tampoco creo que ha estado tan visible, o que tampoco hemos como, no se le da tanta la importancia como al derecho penal, ¿no? Y bueno, creo que la dejaría hasta aquí. Sí. Bueno, yo nada más añadiría que este diagnóstico lo hicimos pensando en un concepto que se llama gobernanza, que tiene que ver con no centralizar, digamos, la gestión de los asuntos públicos en el Estado, porque también existen otros actores sociales, como por ejemplo las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? O sea, es decir, aunque el Estado pues sí es una estructura muy grande para gestionar esos asuntos públicos, pues hemos visto que no resuelve todos los problemas, ¿no? Y entonces hay la sociedad civil, ya sea institucionalizada o no, o sea, formal o no, las colectivas, las organizaciones que están registradas, pues sí gestionan algunos de estos problemas públicos, a veces en coordinación con el Estado, a veces en coordinación con la iniciativa privada. Entonces sí quisimos como reconstruir la historia de las organizaciones de la sociedad civil aquí en Nuevo León, que
pues es diferente, por ejemplo, a lo que ha sucedido en la Ciudad de México, ¿no? O sea, aquí ha tenido mucho peso la iniciativa privada en esos procesos. En la Ciudad de México, digamos, en este tránsito de la filantropía a la sociedad civil centrada en los derechos humanos, pues allá en la Ciudad de México fue decisivo, por ejemplo, el temblor del 85 o las elecciones, ¿no? Entonces sí quisimos como reconstruir eso. Y también, pues, por ejemplo, un ejemplo de la importancia de otros actores sociales es que aquí en Nuevo León el delito de violencia familiar pues se reconoció gracias al trabajo de estas organizaciones de las que hablaba Sofía, que se empezaron a organizar después de la conferencia de Beijing, ¿no? O sea, es decir, ya reconocían este problema y este problema no lo había visto el Estado, y fue gracias a esa presión que entonces se reconoció y ya pueden trabajar en coordinación, ¿no? Sí, perdón, es que se me olvidó unas cosas de eso, pero qué bueno que lo retomas. Y sí, justo, o sea, por ejemplo, el delito de violencia familiar, la ley de violencia familiar se reconoció en el 2003, cuando ya estas organizaciones tenían casi 7 u 8 años. Y sí, o sea, creo que vale mucho la pena leer este capítulo, que luego siempre me extiendo demasiado, porque viene la historia de, por ejemplo, o platica más bien en este diagnóstico Irma Alma Ochoa, de Artemisas por la Equidad, que fue quien impulsó para que la alerta de género que existe hoy desde noviembre de 2016 existiera, ¿no? Y quien desde el 2012, acompañada por nosotras y otras organizaciones, estuvimos diciendo, oye, aquí está pasando algo y nadie está haciendo nada, ¿no? O sea, aquí hay asesinatos de mujeres y hay una violencia contra nosotras que no le estamos prestando atención. También está Desiguame, Mochilla, Carmen Farías, que también se podrán dar cuenta que sí, como lo bien decía Mariana, si existen hoy esta legislación vigente y estos espacios de atención a mujeres, es gracias a muchas de estas mujeres que nos anteceden y que han estado ahí empujando desde el sector social esto, pero también esta parte de reconocimiento de reconocimiento de las autoridades y de esta legitimización de la actuación de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque ya hay recursos que se otorgan y que obviamente se transparentan y se auditan, digamos, de que sean bien ejecutados para las organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce que lo que se hace, o este nivel de experiencia y de conocimiento que tiene sociedad civil, suma, digamos, a esta falta o a estas necesidades que el Estado también tiene para atender la problemática de la violencia contra las mujeres. Bueno, y ahora en el tercer capítulo, ya en lo que profundizamos en el informe, es sobre las señales de la violencia feminicida y las estrategias para prevenir las muertes violentas de las mujeres, ¿no? Si quieres poner la que sigue. Y bueno, después de platicar con personal operativo, no solo de Alternativas Pacíficas, sino de otras organizaciones como Supera, Voces de Mujeres, Cihuacali, pues nos dimos cuenta que ellas no trabajan con el violentómetro, ¿no? Yo supongo que todos ustedes conocen el violentómetro porque es una herramienta que se utiliza, es, digamos, la métrica que más se utiliza en las instituciones de gobierno, en las universidades públicas, en los hospitales, etcétera, ¿no? Y es una herramienta que se diseñó en el Instituto Politécnico Nacional en los 90s y que en su momento fue muy importante porque visibilizaba los 5 tipos de violencia de género, ¿no? Que están reconocidos, que son la física, sexual, psicológica, patrimonial y económica, un poco de lo que ya les habló Sofía. Y, o sea, digamos, como que fue la primera herramienta que empezó a poner eso en la discusión pública y que empezó como a visibilizar que existían este tipo de violencias, ¿no? Ahora, 30 años después, ¿no? O 20 años después, pues resulta que hay muy pocos estudios sobre su impacto, ¿no? Solamente hay uno de cuál es cómo funciona en el noviazgo entre parejas en el Poli, ¿no? Porque claro, la investigadora que lo hizo es del Poli, pero no sabemos más allá de eso, digamos, con evidencia, ¿no? O sea,
Y lo que nosotros empezamos a ver, pues es que las organizaciones no trabajan con el violentómetro, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es un instrumento que pues plantea la violencia como un proceso lineal, ¿no? O sea, que empieza con cierto tipo de acciones que podrían englobarse en la violencia psicológica y de algún modo nosotros tenemos la hipótesis, tampoco lo hemos verificado así con un estudio ni una encuesta rigurosa, pero en la percepción, digamos, de quienes atienden estos casos o de las conversaciones que podemos tener, pues sí hay la idea de que la violencia física es más peligrosa que otro tipo de violencias, ¿no? Es como si, no, pues es que si ya te pega, entonces ya hay violencia, ¿no? Pero antes hubo amenazas, hubo control, hubo violencia sexual, por ejemplo, ¿no? O sea, estas ideas que en la pareja pues se vale, ¿no? Algunas prácticas sociales, aunque las mujeres no quieran. Entonces, pues sí, empezamos a cuestionarnos por qué usar, o sea, el violentómetro, qué efectos puede tener, ¿no? O sea, y que sí, que las organizaciones no lo utilizan. Si quieres pasamos a la siguiente. Y más bien las organizaciones utilizan esta herramienta que es el ciclo de la violencia, que nos parece muy útil. La diseñaron una psicóloga estadounidense. Esa historia también la contamos ahí, ¿no? con más detalle. Y lo que ella plantea es que, pues sí, en vez de lineal es más bien cíclica, ¿no? O sea, hay una fase de elaboración de la tensión, después esa tensión que se va generando, hay como una explosión, y luego hay otra parte que es la que le llaman la luna de miel o la cuestión del perdón, ¿no? Entonces, esta herramienta sirve para que las mujeres que viven violencia y la gente que las rodea entendamos que sí puede coexistir los comportamientos violentos con los comportamientos amorosos, ¿no? O sea, es decir, no es que las mujeres, como digamos, hay muchos estereotipos alrededor de las parejas que están en un ciclo de violencia, ¿no? Y los hombres también están en ese ciclo de violencia, pues, ¿no? Que de esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero esta herramienta justo la consideramos muy útil, sobre todo porque las organizaciones pues, que trabajan con víctimas la consideran muy útil y les es muy útil para desnaturalizar que es normal en una pareja vivir violencia, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar sobre todo de la violencia de género o violencia feminicida dentro de la pareja y los hogares, digamos, en la esfera de lo privado, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, ese es uno de nuestros hallazgos, ¿no? O sea, que el ciclo, o sea, visibilizar cómo las organizaciones que trabajan con víctimas de violencia más bien utilizan el ciclo de la violencia y cómo es útil para entender por qué puede coexistir la violencia con comportamientos amorosos y cómo, pues sí, de pronto hay un pleito, pero después se reconcilian y esto se vuelve a repetir, ¿no? Entonces el entorno se empieza un poco a cansar y a decir, bueno, es que a ella le gusta y mira, ya lo volvió a perdonar, etcétera, porque pues claro, no todo lo que viven todos los días es violencia, ¿no? O sea, es más complejo que eso. Y aquí, bueno, sí sería importante como reflexionar y distinguir la violencia familiar de la violencia de género, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, género es un concepto relacional, ¿no? O sea, género no es sinónimo de mujer. O sea, género nos permite entender las relaciones o las dinámicas de poder entre lo masculino y lo femenino. O sea, es decir, entre las ideas que nos hacemos sobre lo que es ser mujer y lo que es ser hombre, ¿no? O sea, no está arraigado en la biología, pues, en que uno nace y por ser mujer es de cierta manera y los hombres nacen siendo hombres y son de cierta manera, pues eso no, está más en el campo de las ideologías y los dogmas que lo que se ha
comprobado científicamente, ¿no? O sea, es decir, nosotros nacemos y hay todo un proceso de socialización que te va indicando cómo es qué es ser mujer y qué es ser hombre, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que revelan que a partir de los 6, 7 años los niños dejan de hacerse moño en los tenis y empiezan a hacerse nudo porque los moños son de mujeres, ¿no? Entonces hay toda una serie de ideas que se van como imponiendo, digamos, sobre lo que es ser mujer y ser hombre, ¿no? Que van condicionando nuestra conducta, y pues eso es desde que nacemos, ¿no? Desde que los hombres no pueden usar rosa, los bebés no le vayas a poner nada rosa, o ciertos juguetes que son de hombre o de mujer, todo eso va perfilando cómo nos comportamos, y a eso es a lo que llamamos género, pero género justamente lo que quiere ver es esa relación, ¿no? O sea, no, digamos, cuando estamos hablando de violencia de género no estamos hablando solo de mujeres, también estamos hablando de hombres y de comunidades, ¿no? No lo individualicemos. Y pues igual la violencia familiar pues es diferente a la violencia de género, ¿no? No necesariamente, generalmente cuando hay violencia familiar pues hay violencia de género, pero a lo mejor no, ¿no? Y la violencia familiar pues sí puede ser del esposo a la esposa, o de la esposa al esposo, o puede ser de la mamá a los hijos, o puede ser cuando hay adultos mayores hacia los adultos mayores, ¿no? O sea, generalmente es una relación de poder que se ejerce contra los más vulnerables del grupo familiar. Ahora, estadísticamente, pues sí, la mayoría de los casos son hacia las mujeres y los niños, ¿no? Por los hombres. Si quieres le pasamos a la siguiente. Y bueno, otro de nuestros hallazgos del informe, como otra de las señales que nos pueden alertar que existe peligro de que escale la violencia, es el control, ¿no? Que es una forma de violencia psicológica, y que al principio de las relaciones se romantiza, ¿no? O sea, es decir, ay, pues es que él quiere saber qué es, bueno, lo que nos cuentan las mujeres que han vivido violencia, ¿no? Él quiere saber todo, o sea, cuando nosotros les preguntamos, ¿tú cómo crees que empezó a darse la violencia? Se repiten los testimonios, que es justamente por el control, ¿no? O sea, que ¿a dónde vas? No, yo voy por ti y me tienes que decir dónde estás, ¿no? Entonces de pronto eso se romantiza y es, no, pues es que él me quiere mucho y me protege. Y luego se va transformando, ¿no? O sea, cuando la relación pasa del noviazgo a un matrimonio, por ejemplo, los hombres empiezan a controlar un montón de cosas al interior del hogar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con las tareas de cuidados. También es importante visibilizar que pues los hombres no es que no participen, o sea, en las tareas de cuidados no las ejecutan, pero sí las supervisan, ¿no? Y empiezan, es que porque el niño está sucio, esta comida no me gusta, no has limpiado la casa, y pues eso empieza a que se elabore la tensión, y entonces cuando la mujer se cansa y le responde, entonces eso ya escala a más violencia, ¿no? Y también el control nos permite empezar a voltear a ver qué pasa con los hombres que ejercen la violencia, ¿no? Que es como lo que decía Sofía hace rato. O sea, no hemos estado como centrados en entender, en poder ayudar a las víctimas y al mismo tiempo en responsabilizarlas, ¿no? O sea, porque justo la revictimización que sucede, que pues todos hemos escuchado casos en los que aparece alguien que está desaparecida o que está muerta, y entonces todas las preguntas son hacia qué hiciste tú para que te pasara esto, pero poco sabemos de qué hizo o quién fue el que le hizo eso, ¿no? Entonces sabemos por personal operativo que trabaja con agresores, que la pérdida de control, o sea, que sentir que no tienen el control, que esto está relacionado con, pues sí, con ideas de dominación masculina, ¿no? De masculinidad hegemónica. Cuando sienten los hombres que pierden el control,
es cuando empieza a ponerse más violenta la situación, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante reflexionar sobre el control, porque en el violentómetro pues incluso está hasta el principio en color amarillo, pues no es una violencia muy grave, ¿no? Pero en realidad sí, y permanece durante todo el ciclo de la violencia, ¿no? Entonces por eso la incluimos. Si quieres pasamos al otro. Otra de las señales que nos parece importante visibilizar es el aislamiento, ¿no? Pues sí, las mujeres que viven violencia se aíslan porque justo sienten que no cumplen con estos roles, o sea, sienten que es su responsabilidad que no haya violencia en la familia ni en la pareja, entonces hay como un componente ahí de vergüenza cuando empieza a suceder, cuando empiezan a ser violentadas y entonces lo empiezan a ocultar y a veces se empiezan a aislar para que nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo la pareja o el agresor pues tampoco quiere, o sea, por esto, o sea, ahí como que se conecta un poco con el control, pero también lo que quiere es como evitar pues que se den cuenta que ella está haciendo, que él la está violentando, ¿no? Entonces, y luego hay otra, sí, cámbiale a la que sigue. O sea, nosotros vimos que hay como 3 capas en el aislamiento que ellas se hacen, el aislamiento que hace la pareja, y una suerte de aislamiento comunitario que es cuando la familia y el entorno, digamos los amigos, incluso algunas autoridades, de pronto empezamos a decir, no, pues es que ella quiere, es que yo ya me cansé de decirle, pues que lo deje y no lo deja, y entonces pues empiezan como a aislarla, ¿no? Y eso pues deteriora las redes de apoyo de las que son víctimas. Y pues ahí también es, digamos, cuando nosotros estamos desarrollando esto del aislamiento en el informe y en unas cápsulas que tenemos de animación que pueden consultar también en el micrositio, pues lo que planteamos es que, pues sí, las mujeres que viven violencia han pasado por un proceso en el que van desarrollando ciertos trastornos psicológicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? O sea, cuando piden ayuda y no pasa nada, entonces ellas empiezan a pensar que pues da igual pedir ayuda o no, la situación no va a cambiar, ¿no? O la como aplicación del síndrome de Estocolmo, que es el que primero se desarrolló con las mujeres que fueron secuestradas, que se enamoran del captor, hay como una adaptación a estas dinámicas de violencia de pareja. Entonces, pues sí, las mujeres que están viviendo violencia no están en las mismas condiciones que una mujer que no vive violencia como para tomar decisiones. Y eso pues impacta en el aislamiento y eso es algo que a nivel comunidad desconocemos y entonces empezamos a funcionar con nuestros estereotipos, ¿no? No, pues es que ella quiere, yo ya para qué me meto, yo ya me cansé de decirle, ¿no? Y la siguiente. Que ahí justo en el diagnóstico también está en uno de los testimonios de las psicólogas, me parece, de decir que cuando trabajas o acompañas a sobrevivientes de violencia, pues tienes que lidiar mucho con la frustración. Entonces tienes que aprender a trabajar con eso porque como acompañantes nunca vas a decirle qué hacer a una persona, sino más bien ayudarla primero a informarse sobre sus derechos, sobre sus oportunidades o los recursos con los que ya cuenta y cuáles son sus opciones, ¿no? Para ponerse a salvo o para volver a empezar, digamos, dejando una relación en caso de que así lo desee. Pero es súper complejo porque a lo mejor tú puedes ver el riesgo y tú puedes ver como lo mal que está una situación, pero por toda esta serie de cosas que Mariana les platicaba, pues es difícil para ellas verlos de primera instancia. Entonces es muy común que hay usuarias que pues nunca van con la idea de me quiero divorciar ni quiero cortar mi relación, sino más bien cómo puedo hacer funcionar esto, cómo puedo protegerme, cómo puedo cuidar a mis hijas e hijos. Entonces tienes que aprender a trabajar o a lidiar con la frustración porque es probable que muchas de las mujeres regresen con estas personas que ejercen violencia o que a lo mejor eventualmente lo dejen y luego encuentren otra pareja y también puede ser violenta. Pero cuando ya han sido acompañadas y ya han llevado un proceso, pues es mucho más fácil para ellas identificar esto del ciclo de la violencia que les decía Mariana, de poder decir, oye,
ya estamos en una escala de tensión, pero yo ya sé que lo que va a seguir es que va a, no sé, a golpearme. Y entonces, ¿cómo me pongo a salvo? ¿Cómo me alejo en esa situación? O ya sé que cuando llegue en la noche del trabajo cansado y toma, va a acabar en esto. Entonces ya tengo más herramientas para saber cómo actuar ante un hecho probable de violencia. Y por eso es la importancia de, como quiera, sí ser acompañantes de todas estas mujeres sobrevivientes. Sí, y esa parte del acompañamiento, bueno, ellas que trabajan con las víctimas, como que sí es, o sea, importante pensar en que, como dicen en Alpas, las verdaderas especialistas en violencia son las mujeres que viven la violencia, ¿no? Y que son hipervigilantes de lo que hacen las parejas. Entonces ellas, claro que saben que, o sea, digamos, a lo mejor no lo van a explicar con base en el modelo, pero saben cuando llegan ellos y cómo llegan y si se va a enojar o no. Entonces, al acompañarlas, pues uno va como entendiendo cuál es el proceso de violencia que ellas están viviendo y pues sí, con mucha paciencia es como las ayudan, ¿no? O sea, y siempre reforzándoles la idea de que pueden ir y pedir la ayuda y luego volver con él, y si se vuelven a pelear, las puertas van a seguir abiertas para ellas, ¿no? O sea, no es como de, ay, no, pues tú ya volviste con el novio, pues entonces yo ya no te hablo porque no estás haciendo lo que yo te dije que hicieras, ¿no? Entonces, un poco sí reflexionar en como colectividad qué es lo que, o sea, cómo nos comportamos con alguien, con una pareja que vive violencia, ¿no? Y también nos pareció importante visibilizar, pues, esto que les decía de, o sea, ¿quién es el otro componente de la violencia de género? Pues los hombres, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo para que los hombres también reflexionen sobre por qué tienen conductas violentas? Que es un poco esto que les decía hace rato de cómo vamos interiorizando y aprendiendo los roles de género, ¿no? O sea, desde estas cosas de, es que los hombres no lloran, o los hombres, digamos, no tienen un registro emocional tan amplio como el que pueden tener las mujeres, ¿no? Entonces, nosotros aquí sí tocamos ese tema porque nos parece que ya deberíamos, o sea, que ya se nos hizo tarde, ¿no? A nivel de política pública y de organizaciones de la sociedad civil, para entrarle a hacer más trabajo con los hombres que ejercen violencia, ¿no? Y bueno, hay muchos, digamos, desde un punto de vista académico, pues sí, hay los estudios de nuevas masculinidades o este concepto de construcción, que pues son más bien conceptos filosóficos, ¿no? O sea, cómo aterrizamos eso para trabajar con hombres que han ejercido violencia. Nosotros aquí recogemos la experiencia de una organización que se llama Supera, que también opera aquí, y que ellos tienen pues un área que trabaja con hombres que tuvieron una suspensión condicional del proceso, o sea que en vez de cumplir la sentencia en la cárcel están afuera y tienen que hacer cumplir ciertos requisitos, y uno puede ser ir a estas sesiones de reeducación masculina, en donde lo que hacen pues es reflexionar sobre cuál es la responsabilidad de ellos en la violencia que ejercen y cómo pueden pues sí ser conscientes de que no es una cosa de ay ya cambié y listo, sino que siempre puedes estar propenso a la violencia o a las agresiones, y cómo entender en ti cómo puedes controlar eso, ¿no? Porque pues al final, y eso también le pasa a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres no son o no somos, no estamos exentas de ser violentas, ¿no? Lo que pasa es que sí, por la condición de género, sí tenemos otros más recursos emocionales, ¿no? Como llorar, pero los hombres no, los hombres como que cualquier frustración, cualquier cuestión emocional que pase, lo meten directamente al enojo, la ira, la agresión, ¿no? Entonces ahí también incluimos esa parte, porque pues si seguimos sin incluir a los hombres en la prevención de la violencia, pues cómo vamos a hacer para que dejen de agredir, ¿no? Si quieres pasamos a la siguiente.
Esa es de las redes de apoyo. Bueno, otra de las cosas que son de los hallazgos y de las cosas positivas, bueno, sí, algo bonito, digamos, de este diagnóstico, es darnos cuenta que las redes de mujeres salvan vidas y que es algo que creo que siempre decimos y que queda muy claro en este diagnóstico de cómo las vecinas, específicamente lo ponemos aquí como las vecinas, juegan un rol importante a veces para entre la vida y la muerte de una mujer que está siendo víctima de violencia en su hogar. ¿Y por qué? Porque muchas veces desde la concepción o como hemos entendido la violencia familiar como algo del espacio privado, como algo en lo que nadie se debería meter, aunque ya hemos ido transitando y aceptar que es un problema público que hay que atender, sigue siendo como algo que no, la sociedad no quiere como intervenir, ¿no? Lo que pasa en la casa de estas personas pues es de ellos y nada más, ¿no? Entonces lo que hemos visto es que las vecinas sí juegan a veces este rol clave de acercarse, de preguntar o de identificar, de no hacer caso omiso, digamos, a lo que escuchan y a lo que ven en las comunidades, ¿no? Entonces, hay un caso que aquí queda también, un testimonio, digamos, de cómo fue una vecina la que le ayudó a una usuaria de Alternativas Pacíficas a justo a llegar con nosotras y a que ella pudiera ingresar a un refugio. O sea, fue a ver este acercamiento entre ellas, de ya haberse acercado a la vecina y decirle, oye, algo está pasando, estoy preocupada por ti, como si fueras una hija, si necesitas algo, avísame, ¿no? Entonces, cuando ya ocurre un hecho de violencia y esta mujer ve la oportunidad de dejar su casa, pues lo primero que hace es correr a la vecina, ¿no? Más allá de pensar en su familia, en sus amigas o en sus compañeras, bueno, ya creo que no tenía un trabajo, pero es pensar en la vecina, ¿no? Y entonces esta importancia de la colectividad en la atención a la violencia contra las mujeres, o sea, muchas veces pues ignoramos situaciones que están ahí tan cerca de nosotros y a veces eso puede significar prevenir un feminicidio, ¿no? O prevenir un escalamiento de la violencia. Y entonces creo que esta parte de las vecinas es pues para nosotras como algo lindo, pero también algo muy fuerte, ¿no? O sea, realmente hay un poder ahí colectivo que podemos utilizar o queríamos utilizar para también prevenir estos hechos de violencia, ¿no? Y lo que pasa es que ¿quiénes están en mayor vulnerabilidad? Pues estas mujeres que no son de aquí del Nuevo León, o sea, que vienen de otro estado de la República, o mujeres que ya han roto estos lazos familiares por distintas cosas, de lo que ya les platicaba Mariana, de estos juicios y estos estigmas en torno a las relaciones violentas y las víctimas más bien. Entonces estas mujeres son las que ingresan a refugio, ¿no? Porque no tienen en quién más apoyarse y necesitan pues volver a poner una pausa y a recalcular cuáles son sus alternativas y a tomar decisiones, ¿no? Pero lo tienen que hacer acompañadas pues de otras personas que no están directamente relacionadas con ellas, ¿no? Entonces digamos que estas mujeres son las que están en una pues vulnerabilidad mayor, ¿no? Bueno, otro de los hallazgos que tiene el informe que tiene que ver con la parte estadística es que comparando los datos de México con los de con estudios que se han hecho en otros países, pues identificamos que aquí, porque hay esta como idea de que mientras más se empodera una mujer es más proclive a sufrir violencia, lo cual sí se cumple, por ejemplo, en Estados Unidos o en Londres, ¿no? Que son los casos con los que lo comparamos. Pero aquí en México resulta que los datos públicos nos dicen que no, ¿no? O sea, que cuando hay, digamos, y por empoderamiento económico nos estamos refiriendo a mujeres que tienen acceso a recursos, más acceso a recursos monetarios, ¿no? O sea, un trabajo productivo pagado, ¿no? No al trabajo reproductivo de la casa. Y entonces aquí en México no sucede eso, ¿no? O sea, cuando las mujeres empiezan a tener estos trabajos, generalmente que son en el nivel de la microempresa, o sea, que son negocios informales, los hombres empiezan a colaborar con ellas, ¿no? Que eso pues también nos parece importante porque tiene una relación o sea, digamos, es algo que es distinto en otros lados y que puede ser un punto de partida positivo en el sentido de la redistribución de las tareas en el hogar, ¿no? O sea, es decir, así los hombres pueden hacer más trabajo de cuidados o colaborar también con el trabajo de cuidados
y las mujeres pueden ser apoyadas cuando empiezan a tener estas actividades remuneradas, ¿no? Que digamos van a beneficiar a la familia. Y bueno, sobre lo que decía Sofía de las vecinas, después revisamos esta parte del, digamos, lo que sabemos de las vecinas, del papel que tienen, lo identificamos en las entrevistas, porque bueno, aquí, vienen un par de casos en donde el acompañamiento de las vecinas a estas mujeres que no tenían una red de apoyo, pues significó la diferencia entre la vida y la muerte. Pero después sí comparamos eso, lo trabajamos en un blog, que también pueden ver en el micrositio, ¿no? Con datos de la ENDIRE, que es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, y sí comparamos las mujeres que viven violencia y las que no, y las que viven violencia sí reportaron haberse acercado a las vecinas, ¿no? O sea, digamos, hay como una evidencia estadística de que este hallazgo sí se cumple. O sea, las vecinas sí están siendo un actor importante en prevenir muertes de mujeres, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, porque sí, podríamos estar aquí toda la mañana, pues sí, finalmente lo que creemos es que pues necesitamos más y mejores datos, y otra cosa que no hemos como abordado como muy, no hemos abordado en esta plática, pero tiene que ver con la presencia de armas y que sí lo tratamos en el informe. O sea, digamos, existen dos tipos de muertes violentas de mujeres, unas que son en el hogar y otras que son en la vía pública. Y sí sabemos que han incrementado las muertes con arma de fuego, ¿no? O sea, digamos, sabemos que en los últimos 20 años los asesinatos con arma de fuego pasaron de representar alrededor del 30% de los asesinatos que se cometen en la vivienda a representar casi el 45%, ¿no? Entonces, o sea, en la vía pública es como más complicado saber si esos asesinatos, o sea, en general son muertes con armas, pero ahí cómo podemos saber si es un feminicidio o si de pronto pasaron y se dio una balacera y entonces se murieron, eso pues no lo podemos clasificar como un feminicidio. Pero sí sabemos que, digamos, antes o sea, sabemos que a partir de la guerra contra el narcotráfico se dispararon los asesinatos con armas de fuego, sobre todo de hombres, porque eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, hay más hombres, digamos, estadísticamente hay un grupo mayor de hombres, es mayor el número de hombres que mueren con armas de fuego que las mujeres, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que no disminuyen los asesinatos en las viviendas, pero está cambiando de ser una muerte más proximal, por ejemplo, con lesiones o estrangulamiento con armas blancas, se está volviendo el patrón a ser con armas de fuego, ¿no? Y lo que sí sabemos también es que, por ejemplo, hay una relación entre cómo se dispara la violencia más letal contra las mujeres cuando el contexto es violento, ¿no? O sea, es decir, en las zonas en donde hay, por ejemplo, ahorita en Guanajuato, ¿no? O en Zacatecas, que son focos donde estamos viendo que crece la violencia generalizada, digamos, ligada hacia el crimen organizado o hacia las disputas entre el Estado y el crimen organizado. Sabemos que eso hace que crezca los asesinatos de mujeres, ¿no? Y también, obviamente también los de hombres, pero los de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es como, pues sí, reiterar que la violencia contra las mujeres también responde a un contexto de violencia en el entorno, ¿no? O sea, no es solamente algo que esté sucediendo en las casas o en las parejas, ¿no? O sea, un poco lo que decía Sofía al principio
pues sí, antes le llamaban crímenes pasionales a lo que ahora le llamamos feminicidios, ¿no? Pero la forma en que se ha disparado la cantidad de muertes violentas de mujeres tiene que ver también con un entorno de violencia, ¿no? O sea, para, pues sí, empezar a no individualizar los problemas, sino a verlos como parte de una colectividad, y como en la medida en que podamos tener más y mejores datos, vamos a poder, pues sí, entender mejor qué es lo que está sucediendo y tener más herramientas para prevenirlo, ¿no? Y yo ahí ya ¿tú quieres decir algo más? No, nada más rápido, pues sí, justo decir que si han visto en los últimos años cada vez hay más asesinatos de mujeres y de hombres que se relacionan a cuestiones del crimen o actividades delictivas, digamos, y que pues las causales de feminicidio no nos alcanzan o no se pueden encuadrar, digamos, estas muertes en estas causales de feminicidio, y entonces quedan como homicidios. Pero luego cuando buscas información para saber cuál era la relación entre el agresor y la víctima, en los casos de feminicidio, pero también en los de homicidio a nivel local, muchas veces no está identificado. Entonces, como que hay mucha información que nosotras no conocemos, que no abonan a esta claridad que justo queremos, creo que todos en general, todas y todos, de saber cómo ocurren estas muertes de mujeres, y por eso creo que este aporte que hace Data a través de ese informe o el de claves para entender, pues nos permite entender muy bien que es un problema, o sea, que también la forma en la que están las leyes y la forma en la que registramos, pues no nos permite a veces entender un problema tan complejo como es la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces creo que cuando sí hemos visto este incremento en que cada vez más las muertes de mujeres, incluso que sí son catalogadas como feminicidio, también son por armas de fuego, pero también hay otras que a lo mejor la definición tal cual, o la definición actual más bien de feminicidio, no alcanza a explicar esas muertes violentas como un feminicidio, pero quizás sí hay elementos de género que podrían distinguirse de otros asesinatos de la vía pública de hombres o de otras mujeres. Y eso también se abona en el diagnóstico de decir que también la forma en la que mueren las mujeres o que son asesinadas en la vía pública también es diferente, ¿no? O sea, la mayoría de los cuerpos de las mujeres son expuestos, no siempre los de los hombres, o siempre hay también casos de violencia sexual, no siempre lo de los hombres. Entonces, como que sí puede haber distinciones, pero que a lo mejor no son tan claras ahorita, por las definiciones actuales. Bueno, pues muchísimas gracias por esta extraordinaria plática que nos compartieron el día de hoy. Realmente yo quisiera felicitarlas por todo el trabajo que hacen, que es tan importante que se difunda. Pues realmente pues conmocionada por escucharlas. Agradecemos a los presentes por su compañía. Les recordamos que esta charla está en el canal oficial de YouTube de nuestra facultad y será publicada en redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su tiempo. Un aplauso, por favor. Gracias.